¿Qué más te hubiera gustado saber del Cristo resucitado? ¿Qué más? ¿Qué más nos gustaría saber acerca de la resurrección de Jesús? Me acuerdo que estaba en una clase por allá del 2007, me parece. Me tocó dar un curso de Cristología con un grupo extraordinario de alumnos. Nos reuníamos allá en Ciudad Satélite, en un restaurante llamado La Abeja, y ahí teníamos nuestros cursos de teología, y específicamente ese año ellos ya estaban para graduar y me tocó compartir con ellos un curso de Cristología. Y llegamos a este punto, justamente que hemos estado hablando en los devocionales pasados, el asunto sobre la resurrección de Jesús y todo lo que eso desprendió en el siglo I de los originales seguidores de Jesús, los primeros discípulos. Y estábamos ahí en la discusión y surgió esta pregunta interesante: ¿qué más te hubiera gustado saber del resucitado? ¿Qué más te gustaría saber de la resurrección? Y quisiera dejarte esas preguntas también para ti, porque son preguntas que sí nos llaman a algo, ¿no? Y por eso tenemos que regresar a la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios nos vuelva a decir qué es ese algo que no sea tan útil y tan práctico este día. Déjame leerte el texto en el que recuerdo que tuvimos una pequeña reflexión esa tarde allá en el curso. Dice 1 Corintios 15. Si tienes tu Biblia, te pido que puedas ahí leerla. 1 Corintios 15 dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Y también por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos aquellos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Estas son palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 1 al 10. Y estábamos entonces reflexionando en ese grupo, y entonces uno de los compañeros, uno de los alumnos dijo: a mí, si te soy honesto, me hubiera gustado caminar con Jesús esos 40 días que Él estuvo aquí en la tierra después de la resurrección. Es más, me dijo, me hubiera gustado ir con Él a visitar a los apóstoles, aparecérseles así, impresionarlos, ¿no? Ver sus caras, tal vez tomar una fotografía de su cara al ver al resucitado y tenerla como testimonio de lo que causó o del impacto de la resurrección en esas vidas. Y se me hizo interesante, ¿verdad? Qué interesante hubiera sido caminar con Jesús esos 40 días, ir donde Él iba y llevar la buena noticia, una buena noticia que produce tal impacto que no puedes creer en algo
tan extraordinario como que ese hombre que había estado crucificado unos días antes, ahora está lleno de gloria y lleno de luz, lleno de poder como él era, pero todavía multiplicado, ¿no? En fin, el caso es que después de varias ideas sobre qué me hubiera gustado saber acerca de la resurrección, leímos este texto que te acabo de leer en 1 Corintios 15. Y Pablo dice aquí algunas cosas muy interesantes que creo que nos pueden servir a nosotros de forma muy práctica. Primero dice que Jesús sí se apareció a muchas personas. La resurrección no está solamente documentada por 4 evangelistas o los 4 evangelios que hemos leído. No solamente allí. También está documentada aquí en 1 Corintios. Y luego dice algunas cosas interesantes como que se apareció a Cefas, se apareció a los hermanos, a más de 500 hermanos, dice Pablo. Y luego agrega una nota allí. Se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Fíjate esa expresión. Pablo platicaba con varios de ellos, porque dice algunos hermanos, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Jesús se apareció a más de 500 personas en esos 40 días de su resurrección. Estuvo muy cerca. ¿Y eso qué nos llevó a concluir? Bueno, lo que nos deja esa acción de Jesús es que Él estaba muy interesado en seguir siendo el pastor. ¿Recuerdas cómo estaban los discípulos? Estaban muy temerosos, estaban afligidos, decepcionados, tristes, ya no querían saber nada, pero Jesús en esos 40 días, Él sigue siendo el pastor físico que ellos necesitaban. Entonces Él se dedica a estar acercándose a las personas, a estar con ellos, a comunicarles la gran noticia que era imposible de creer, pero que era la realidad. Y por supuesto que Dios nunca nos deja en nuestra desesperanza. Nunca. Vamos a pasar constantes desesperanzas en nuestra vida, pero Él nunca nos deja así. Y lo que vemos en Jesús es eso, que Él estaba acercándose constantemente a sus seguidores. Ya no se nos dice ahí en los evangelios que se dedicó a predicar a las multitudes y a hacer milagros entre ellos y etcétera. No se nos dice eso. Lo que se nos dice es que el Señor Jesús estaba buscando a sus seguidores y también llamándoles la atención, diciéndoles que por qué no creían, y también consolando y fortaleciendo los corazones de ellos. Luego, la otra cosa que dice aquí Pablo es que se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Soy un abortivo, decía Pablo. Él pensaba eso de sí mismo. Y luego él dice, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Pero esto nos lleva a pensar en algo. Para Pablo, el apóstol, la aparición de Jesús no fue en esos 40 días. Fue mucho tiempo después, o algún tiempo después. El Señor resucitado se le aparece en el camino a Damasco, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? Y luego, dice aquí Pablo, pero yo ni siquiera merezco que se me hubiera aparecido a mí, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. ¿Te acuerdas que era como el asesino intelectual, ¿no?
crimen que se hizo contra Esteban, uno de los seguidores de Jesús. Entonces, Pablo de él dice, yo no merezco eso. Pero la resurrección de Jesús justamente viene para decirnos algo. A todos los que no merecemos recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, entre ellos tú y yo, y tal vez como no hemos sido perseguidores como Pablo, pero sí, mucho tiempo de nuestras vidas no hemos querido saber nada de Dios. Pero Dios, en su bondad, en su amor, nos revela su compasión por nosotros. Y es lo que hizo con Pablo, y es lo que hace cada día con nosotros. Se le aparece al Pablo en el camino y le cambia la historia. Así como ha cambiado tu historia y ha cambiado mi historia. Así que el Señor resucitado lo que sigue haciendo es darnos esperanza, cambiar el rumbo de nuestras historias. Y creo que con eso en la mano podemos también compartir con otras personas que no tienen esperanza. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.